Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, dijo el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Hola amigos y amigas. Sería un error si frente a esta parábola que acabamos de escuchar, nosotros pensamos, bueno, qué hermosa enseñanza acerca del cielo y del infierno. No es este el objetivo de la parábola, mostrarnos la diferencia que existe entre el cielo y el infierno, y mostrarnos dónde van a parar los ricos, es decir, al infierno, y dónde van a parar los pobres, es decir, al cielo. No, sería un error interpretar la parábola de esta manera. Bien sabemos, en la mentalidad de los hebreos, no se trata de pensar en un cielo y en un infierno, simplemente cuando alguien muere, se piensa en el mundo hebreo, cuando alguien muere va a parar al Sheol, al Hades. Esto es el inferi, el infierno, pero no es lo que está debajo. No es este pensamiento del infierno que nosotros tenemos actualmente. Entonces, el Hades o el Sheol era simplemente el lugar de los muertos. Recordemos que recién 2 siglos antes de Cristo, entre los hebreos, entre los judíos, empieza a pensarse en una retribución después de este mundo en el concepto de resurrección. Antes de eso no existía otra cosa que este Hades, este inferi, el Sheol, el lugar de los muertos. En la Biblia, cuando se habla de Abraham, se dice que Abraham poseía un rebaño, muchos rebaños, que poseía plata y oro. Se dice que Isaac sembró en aquella tierra buena semilla y entonces pudo cosechar mucho. Se dice de Jacob que tuvo innumerables propiedades, bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas. Por otro lado, el salmista promete al justo que en su casa habrá riqueza y abundancia, lo dice el Salmo 112. Por lo tanto, para la mentalidad hebrea, la pobreza era una desgracia, era casi un signo del castigo de Dios. Se creía que era esta pobreza el resultado de la pereza, la ociedad, el libertinaje, y por lo tanto Dios castigaba a alguien con la pobreza y por lo tanto lo bendecía con la riqueza. Sin embargo, cuando miramos los profetas, aquí encontramos un cambio de perspectiva. Se comienza a entender entre los profetas que las riquezas acumuladas por los ricos no siempre son el resultado de un trabajo honesto,
y que no siempre son bendición de Dios, sino que muchas veces, lo van a decir los profetas, estas riquezas son el resultado de trampas, de violaciones de los derechos de las personas más vulnerables. Incluso los sabios de Israel denuncian los riesgos de las riquezas. Jesús considera tanto la codicia de los bienes de este mundo y la riqueza honesta como un obstáculo casi insuperable para la entrada en el reino de los cielos. Esto lo va a decir Jesús. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, en el otro mundo total se van a invertir las cosas, tenemos que sufrir un poco, no hay problema. Total, luego los ricos van a sufrir y los pobres van a disfrutar. Pareciera que la parábola quiere darnos este mensaje. No es así. Si fuera así, entonces deberíamos darle la razón a Marx, que decía que la religión es el opio de los pueblos, que sirve solamente para aplacar a los pobres, alimentando el sueño de un futuro mejor en el mundo venidero. Las grandes desigualdades sociales eran prácticamente inconcebibles en el antiguo Israel, donde no era posible enriquecerse uno a expensas de los demás. De hecho, al llegar el año del júbilo, el año del jubileo, el año jubilar, todo debe volver a sus legítimos propietarios. Esto era interesante. Cada cierta cantidad de años se celebraba el año jubilar, donde cada uno podía recuperar sus bienes y las propiedades que había perdido. Es importante ver este comportamiento también en el pueblo de Dios. El mensaje principal de esta parábola podríamos decir que es el pensamiento de Dios acerca de la distribución de las riquezas en el mundo. El 1% en la actualidad, el 1% tiene más riquezas que el 99% restante. Esto ciertamente Dios no lo aprueba. No podemos pensar que, como se decía antiguamente en el pensamiento también de la Iglesia expresado por León XIII, se decía, bueno, Dios ha creado los ricos y los pobres, es voluntad de Dios que existan ricos y pobres, lo importante es que los pobres ayuden a los ricos. No es esta la solución. En ninguna parábola Jesús asigna nombres a personajes, pero sí aquí. Solo en esta se dice que este pobre que estaba comiendo lo que caía de la mesa de aquel rico Epulón, este pobre se llamaba Lázaro. Lázaro significa ayuda del Señor. Se le pone un nombre. Qué importante que Lázaro tenga un nombre. No tiene nombre el rico no tiene nombre. Si nosotros miramos en nuestra sociedad, ¿a quiénes nombramos con frecuencia? A los famosos, a los ricos, aquellos que han podido llegar a mucho, aquellos que han tenido habilidades para llegar a tener muchas cosas. Esos son los nombrados. Para Jesús, el que tiene nombre es el pobre Lázaro. En la parábola, el rico es condenado, aunque a decir verdad no se sabe por qué, porque no ha hecho nada malo. No se está dando una sentencia acerca de que el rico se comportó mal, por eso va al infierno. Ya dijimos, no se trata de esto, no se trata de una enseñanza de esta manera. No se está diciendo que el rico sea malo y que el pobre sea bueno. No, ciertamente. Por eso vamos a ver que el centro de la parábola es otro. Este rico se viste con ropa de marca, podríamos decir. Hoy, lo que utiliza el Evangelio para hablar de cómo se vestía, hoy podríamos traducirlo con esto: se viste con ropa de marca. ¿Qué significa el vestido? Significa lo que nosotros queremos que aparezca frente a los demás. Esto es el vestido, lo que nosotros deseamos frente a los demás, cómo nosotros queremos aparecer frente a los demás. Luego,
luego vive comiendo. De hecho, Epulón significa esto, anda banqueteando permanentemente. Este Epulón ciertamente tan vacío estaba que necesitaba permanentemente estar banqueteando, estar comiendo, tan vacío por dentro que necesita llenar solo de comida ese vacío interior. Tan pobre está, tan pobre es este rico Epulón que necesita llenar su vientre solamente de comida. Lo que denuncia esta parábola es el abismo que existe entre los ricos y los pobres. Para Dios este abismo no debería existir. Este es el abismo que de alguna manera se delata en esta parábola. Estos abismos entre los que pueden tener educación y los que no pueden tener educación. Este abismo que muchas veces nosotros constatamos en nuestra sociedad. ¿Cuál es entonces la invitación de esta parábola? Será una invitación a trabajar para que ya no haya abismos entre ricos y pobres, entre aquellos que pueden tener acceso a educación y aquellos que no pueden tener acceso a esa educación, y a tantas cosas. Justamente es una parábola para indicarnos que tenemos que abrir los ojos ya ahora frente a estos abismos. La condición de Lázaro es una condición inhumana. Ya dijimos, no se trata de una calificación moral de Lázaro y del rico, no se trata de decir Lázaro era el buenito, el rico era el malo. Simplemente que Lázaro vive en condiciones infrahumanas. Tenía que conformarse con las migas que caían de la mesa del rico. Recordemos, en ese momento no existían servilletas, menos servilletas de papel como utilizamos actualmente para limpiarnos las manos. No existían servilletas, por lo tanto se utilizaban las migas del pan para limpiarse los dedos, y luego cuando uno se ha limpiado los dedos, tiraba esas migas, y esas migas eran las que comía este pobre Lázaro sentado allí en la puerta de la casa del rico. Por eso decimos, a veces hay una cierta tendencia a demonizar a los ricos, considerarlos llenos de iniquidad, y por otro lado exaltar a los pobres, poniéndolos como modelos de todas las virtudes. Por lo tanto, aquí sería Lázaro el arquetipo de persona, el ideal. Pero ¿estamos tan seguros que Lázaro era un hombre bueno? ¿Por qué llegó a esa condición? Y luego, ¿qué hizo para merecer el cielo? No hizo nada. Lo constatamos, a lo largo de su vida no ha levantado un dedo. Por lo tanto, no se trata de esto. Se trata simplemente de fijarnos en este abismo que existe entre ricos y pobres, y esto es lo que no pertenece a la voluntad de Dios. La parábola no está dando una opinión sobre el comportamiento moral de los ricos y los pobres. En la antigüedad circulaban ciertas historias similares donde los ricos terminaban mal. Y ciertamente Jesús se vale de esto para armar esta parábola. Jesús usó estas imágenes, incluyendo algunos destinos terribles de aquellos que la pasaban bien. Simplemente Jesús se vale de esto para hacer esta parábola. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que la existencia en este mundo de dos tipos de personas, los ricos y los pobres, está en contra del plan de Dios. Digamos que antes de que uno pueda disfrutar de lo superfluo, es necesario que todos puedan haber satisfecho las necesidades más básicas. Por eso San Ambrosio decía, cuando das algo a los pobres, no le ofreces lo que es tuyo, le devuelves lo que es de ellos, porque la tierra y los bienes de este mundo son para todas las personas, no de los ricos. El rico Epulón, ¿cuándo va a abrir sus ojos? Después de la muerte. Esto es lo lamentable. Estamos invitados desde esta parábola a abrir los ojos para ver las necesidades de quienes están a nuestro alrededor.
este Lázaro que convive con nosotros. Puede ser hasta un miembro de mi familia, un vecino, cualquier persona que está alrededor nuestro. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿qué necesita aquel que está a mi alrededor? No podemos ignorar, no podemos cerrar los ojos ante las necesidades de los demás. El milagro va a suceder cuando nosotros abramos los ojos. Alguien contó alguna vez que fue una persona a pedirle un favor a San Antonio y estaba ahí frente a la imagen de San Antonio diciéndole: San Antonio, necesito que me hagas un favor, por favor, necesito este milagro, por favor, necesito 1.000 pesos para comprar el remedio a mis hijos, por favor, San Antonio. Y ahí estaba este hombre rezándole a San Antonio para recibir un favor de San Antonio. Detrás había un hombre que también venía a pedirle al santo, pero este que necesitaba los remedios para su hijo no terminaba más sus peticiones y decía: por favor, San Antonio, necesito 1.000 pesos para comprarle el remedio a mis hijos. Y este otro que estaba atrás, ya un poco nervioso, después de un rato, sacó 1.000 pesos, se los dio y dijo: aquí tiene sus 1.000 pesos, déjemelo tranquilo al santo que ahora tengo que pedirle yo. Ciertamente el milagro no sucede con lo que cae del cielo, sino con aquello que nosotros tenemos. Hasta la próxima.